Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Autores de Exitosa. Hoy nos visita Humberto Jara, que tiene su noveno libro, que se llama Así cayó Castillo. Humberto Jara es periodista, pero sobre todo es cronista de la historia contemporánea del Perú, la historia política, que es bastante llamativa y es bastante, no sé, cómo decirlo de alguna manera, cambia de un día para otro. Así que hay que ser muy acucioso cuando uno trata de entender la historia misma de este país que es tan cambiante. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido a Autores. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un libro que coincide con una fecha importante, pero sobre todo con un año bastante complejo para el país. La caída de Pedro Castillo, quien fuera presidente de la República, electo además de forma democrática. Tremenda. Una de las grandes fallas de nuestra democracia es que Pedro Castillo haya podido ser elegido como gobernante a través del voto, porque en realidad lo que el libro muestra es más una crónica policial, porque se trata de un señor que llegó al gobierno para delinquir, para sumarse a una corrupción tremenda, organizar una captura del Estado para obtener beneficios económicos y junto a eso la aspiración de poder convertir nuestro país en una dictadura similar a la que veía en Maduro en Venezuela, ¿no? Tú dices en el libro que él desde el primer día tenía esto como objetivo. Sí, porque es clarísimo. En verdad, cuando él ve que tiene la posibilidad de ganar, ya se reúne con sus operadores para diseñar un sistema de corrupción. Incluso los nombramientos de ministros son hechos en función de ministros a qué cargo van, pero con la obligación de dar dinero. Una especie de te alquilo el ministerio mientras tú me puedas dar dinero corrupto. Así es. Lo que planteas aquí es que incluso hay empresarios que se suman a su campaña política con el objetivo después de recuperar lo que habían invertido, ¿no? Exactamente. O sea, el caso de Pedro Castillo es la izquierda siempre ha tratado de dar el discurso de que ellos no son corruptos, de que ellos están en contra de la corrupción, pero lo que ha demostrado el gobierno de Castillo es que la izquierda peruana es una expresión de corrupción enorme y además recurre a empresarios que estaban dispuestos a estar en eso. La corrupción no resiste ideologías, es tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Sí, y finalmente vemos la que se instala en su momento y a la larga finalmente la historia se repite, ¿no? Pasó con Pedro Castillo, pasó con Susana Villarán y pasan con todos los que han gobernado este país a lo largo de estos años. Sin embargo, Castillo sí es un caso de estudio porque en el corto plazo trató de subvertir el orden democrático, pero sobre todo destruyó lo poco que habíamos ganado en institucionalidad, que creo que era lo que teníamos para poder avanzar, ¿no? Ese es el gran daño, además del tema de corrupción que Castillo ha hecho, pero que fue pensado. Es decir, el Perú tiene una institucionalidad precaria. Lo que se encargó Castillo y su gente es de destruir aún más esa institucionalidad precaria, porque esa es la manera en que puedes luego instalar un gobierno dictatorial, porque al no haber instituciones, simplemente es la voz del que está en Palacio de Gobierno, ¿no? Y es gravísimo, ¿por qué? Porque lo que Castillo nos ha dejado es una destrucción del Estado precario, una economía que hoy estamos viendo los efectos por la recesión que existe y ha sido, nunca en la historia de nuestro país ha habido un ánimo de destrucción del Estado tan marcado como en los 18 meses que estuvo Castillo. Qué rápido todo, la verdad. Yo estaba repasando tu libro y decía, bueno, han sido 365 días en los cuales hemos estado viendo un cúmulo de hechos o de cosas. La historia del Perú, como tú señalas aquí, es bastante disparatada, pero vayamos directamente al libro. Esta es básicamente una crónica, ¿no es cierto?, que cuenta tal vez los últimos, o el último mes o los últimos meses de Pedro Castillo, iniciándose con la ruptura de su círculo más cercano, ¿no es cierto? El primer eslabón de esta cadena que lo lleva a salir de Palacio de Gobierno es Bruno Pacheco, ¿no? Y lo que pasó primero, la primera intervención que hubo a Palacio de Gobierno, donde se encontraron los $30.000 y no 20.000 dentro de un baño de Palacio de Gobierno, donde él tenía una oficina. De ahí
se inicia, ¿no es cierto?, un proceso de descomposición muy acelerado. Pero ¿por qué es que Bruno Pacheco es fundamental para tu historia? Bruno Pacheco es fundamental porque él es, podríamos decir metafóricamente, la llave que abre la puerta del interior del gobierno de Castillo. Bruno Pacheco era el secretario general, muy cercano además a Pedro Castillo desde el año 2017, era un hombre de suma confianza, conocía mucho de las interioridades que existían allí. Entonces, su rol o el hecho de que él se convierta en el primer colaborador eficaz, lo que hace es abrir un mundo que todavía se intuía que habían cosas turbias, pero no se sabía cómo, quiénes, dónde y de qué manera. Y esa es la puerta que abre él Pacheco. Y Carolyn, ¿no? Carolyn, que es la que también forma parte de este círculo inicial de corrupción, ¿no? Sí, digamos que ella es la que logra convencer a Bruno Pacheco de que el equipo especial de la policía ya lo tenía encima, que era cuestión de días tomarlo preso y que le convenía mejor convertirse en un colaborador eficaz. Y aquí surge el tema de las traiciones, porque a la larga, si Bruno Pacheco decide hablar y ser parte, ¿no?, de la colaboración eficaz, es justamente porque se siente traicionado por quienes asumen que lo iban a ayudar hasta el final. Y uno de esos es justamente Pedro Castillo. Ese es un tema bien importante, Jesús, el que planteas. El gobierno de Pedro Castillo fue una organización criminal en la que tuvieron uno de los peores errores que puede tener una banda de delincuentes, no tener lealtad. No había lealtad entre ellos, era gente que se había conocido en el camino, se juntaron, tenían como objetivo las dos cosas, robar y políticamente ver cómo instituían un gobierno que no fuera democrático. Pero se olvidaron de algo que hasta en las grandes bandas existe, la lealtad. Entonces, esa falta de lealtad que empezaba en Pedro Castillo, que no respaldaba a ninguno, fue clave para que se fueran sumando los delatores y en su afán de salvarse de prisión empezaron a contar todo aquello que había en la sombra. Y aquí surge la figura de la conformación del equipo especial de lucha contra la corrupción, ¿no? Conformado por Marita Barreto, por Javier Colchado y un grupo bastante importante de gente que colaboró con la investigación, ¿no? Y que generaron estrategias justamente para ir desentrañando, ¿no es cierto?, todo esto que fue luego la red de corrupción que se conoce hasta el momento. Eso es bien importante, la palabra que mencionas, lo de estrategia. Porque yo, el origen del libro me hacía la pregunta de por qué había dado ese golpe de Estado tan disparatado, tan absurdo y tan sorprendente, ¿no? Entonces, yo no quería caer en las especulaciones que todo el mundo hacía, porque todo el mundo tenía una respuesta, una idea. Yo creo que el trabajo de investigación no está en especular, sino en encontrar la verdad de lo que había ocurrido. Y ahí pude ver que el equipo especial de la policía, liderado por Harvey Colchado, había hecho un trabajo realmente excelente, junto al equipo de fiscales de Marita Barreto. Pero el plan, la estrategia, el modo de investigar, pertenece al equipo especial de la policía. Entonces, ellos se dan cuenta de que ahí hay un gobierno bastante corrupto y que había que empezar a mirar a quienes ven. Entonces, el primer cerco es a Bruno Pacheco. Y a raíz de que Bruno Pacheco claudica y cuenta todo, empiezan otros a decir, puedo irme preso, y empiezan a acercarse al equipo especial para contar cosas, ¿no? Entonces, creo que esa estrategia ha sido en realidad un cerco que se inicia en julio del 2022 y que en un trabajo muy tenaz, muy bien hecho, va tendiéndole un cerco a Pedro Castillo, hasta llegar a la noche del 6 de diciembre, el día anterior al golpe, en el que el equipo especial planea un operativo de inteligencia muy bien hecho, que hace que Pedro Castillo sienta que está acorralado. Eso es lo que se conoce como presión psicológica, ¿no es cierto? Exactamente. Concatenan hechos.
Sí, En la historia tú cuentas que lo real aquí es que concatenan hechos para que sientan la presión y tome de alguna manera algún tipo de decisión, pero que a la larga tenían, por ejemplo, dos objetivos, pero al final surge uno que ellos no se lo esperaban que era y el que era golpe. mucho más dramático. Claro, porque muchas veces se piensa que las cosas son de un día para otro, que ocurren de inmediato, y nunca es así. Todo tiene un proceso. Entonces acá hubo 5 meses de investigaciones. Cuando el día 6 le hacen este operativo de inteligencia que está narrado ampliamente en el libro y que no lo voy a decir para no spoilear, Claro, como se dice. tampoco pretendo hacer eso, pero creo que es parte No, justamente de la historia, ¿no? exacto, no, lo que tú dices, tu pregunta está muy bien, porque esa noche Castillo empieza a preguntarse, ¿quién me habrá traicionado más? ¿Pacheco? ¿Beder Camacho? Recuerda que Salatiel Marrufo le ha dado un sobre con 100.000 soles de coima y empieza a hacerse 1000 preguntas y se da cuenta de que está cercado. Entonces, el equipo especial lo que buscaba era que renuncie o busque asilo, porque al día siguiente iba a lograr ganar la vacancia. O sea, él no iba a ser vacado, iba a continuar en el gobierno y eso era peligrosísimo porque se iba asentando. En cambio, este operativo lo que hace es ponerlo contra la pared y toma la peor decisión que podía haber tomado, que es la de un golpe de Estado. La peor decisión para él, la mejor decisión para los peruanos. Sí, fue interpretado como un suicidio político, ¿no? Sí. Claro, pero eso también es una reacción muy al límite, ¿no? De alguien que se ve solo. Se suicida el que siente que ya no hay Más que hacer. Más que hacer. Y eso es lo que dices es perfecto. O sea, se siente solo, se siente acorralado, ve que ya no tiene salida y juega su última carta en ese delirio inicial, porque él apuntó siempre a ser el Maduro de este país, el dictador de este país. Entonces juega esa carta, pero la juega muy mal. Fíjate que hay cosas que todavía no se conocen, ¿no es cierto? Hay quien niega, por ejemplo, algún tipo de participación. Bexy Chávez, por ejemplo, a pesar de que está en Palacio de Gobierno dirigiendo las cámaras de Canal 7, no reconoce su participación en el golpe de Estado. Tampoco lo hace su principal colaborador y defensor, ¿no? Que es Aníbal Torres. Y vi una entrevista hace algunos días donde a Aníbal Torres le preguntan ¿y qué sintió cuando el presidente le dice que va a tomar esta decisión? Y él dice, bueno, yo sentí una duda, pero más miedo tuve cuando le pregunté si había coordinado con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y eso, pues no lo sé. Es falso. Es falso, ¿no? Claro, lo que pasa es que Aníbal Torres y Betsy Chávez, lo que tienen claro es que no eran políticos, porque un político tiene la dignidad final de rendirse y admitir el error. Son parte de un gobierno delincuente. Aníbal Torres destruyó su carrera de profesor universitario y se convirtió en cómplice de un delincuente. Y el que es cómplice de un delincuente también es delincuente. Entonces, lo que hasta ahora hacen Torres y Chávez, si hubiesen sido políticos reales, estarían reconociendo que políticamente se equivocaron y hicieron ese golpe de Estado. Pero como no son eso, el delincuente siempre va a negar el delito que cometió, incluso mintiendo hasta el final, ¿no? No quiero, contarle todo al público sobre el libro, que creo que se lee muy rápido en realidad y hay hechos que son muy interesantes, pero también hay personajes que van saliendo, por ejemplo, el caso de Silvia Barreda, ¿no? Y su relación con Bruno Pacheco. Ese era un secreto a voces, sí. Pero tú ya estás aquí dando cuenta de que había una relación mucho más cercana, tanto así que ella tuvo un papel importante en la delación de Bruno Pacheco. Claro, sí, lo que dices, el libro es una especie de crónica, incluso yo diría hasta una crónica policial. Sí, bueno. Y la he escrito de una manera que sea como una historia que capture al lector y que vaya encontrando todo lo que usted veía en los noticieros, solo eran los titulares. Detrás había mucha historia
muchos hechos y aquí están narrados. Y hay cosas que has mencionado, pero que también tienen un fondo, el papel del Congreso de la República, porque ahí también hay gente que cometió actos de corrupción y que hasta este momento persisten todavía o se mantienen dentro del legislativo, ¿no? Sin ser Claro. tocados por la justicia. Por eso yo digo que es una crónica policial, porque en todos sus estamentos hay delito. Está el gobierno de Castillo, están sus ministros, sus asesores en la sombra, los empresarios que lo apoyaron. Te vas al Congreso, tienes a esos congresistas que inicialmente fueron los llamados niños, que eran 6, 8, y después se amplió mucho más, y que es gente que ha recibido el soborno de votar a favor de evitar la vacancia. ¿Qué lo consiguieron una vez? 3 veces consiguen 3. evitar. Entonces, pero a la vez tienen beneficios, y beneficios tangibles, monetarios. Entonces, todos los personajes, al final es una crónica policial que tiene un tono de tristeza en un punto por cómo nuestro país se ha podido deteriorar tanto, cómo en nuestro país se ha podido dejar a través del voto que la delincuencia llegue a Palacio de Gobierno. Eso es algo que es lamentable. Pero esto no es algo que tú cuentes ahora, o sea, digo, has escrito tantos libros sobre diferentes tipos de gobierno que básicamente es una constante la corrupción. Entonces siempre hablamos, por ejemplo, Humberto, de la recuperación de la democracia. La pregunta es, ¿realmente la estamos recuperando? Y lo otro es, ¿y para qué la recuperamos, no? ¿Para qué la recuperamos? Claro, hemos recuperado la democracia formalmente, porque es un gobierno, es un país con un gobierno democrático, pero realmente hay democracia, porque si hubiera democracia, lo primero que se combatiría es la corrupción. Si hubiera democracia, la separación de poderes sería algo que se cuide. Si hubiera democracia, el Congreso no estaría lleno de delincuentes que se dejan sobornar. Si hubiese democracia, los ministros, los presidentes no estarían implicados en actos de corrupción. Y si hubiera democracia, se estaría pensando en la población, en que la economía esté bien, en que haya inversión. ¿Tenemos eso? No tenemos. Entonces, ¿tenemos democracia? Al peruano de pie, cuando uno le dice hay democracia, ¿qué puede pensar? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Bueno, y ese el último, es un drama. Claro, eso es un drama, o sea, es una situación bastante llamativa, ¿no? Porque hay muchos que preferirían, por ejemplo, tener un dictador como presidente o como parte de quien dirige los destinos de este país, y no sé si eso sea conveniente. El último Latinobarómetro de este año decía que el 91% de peruanos estaba completamente insatisfecho con el sistema democrático porque sienten que pues, no les sirve para nada. Sí. La democracia no está sirviendo, no está haciendo lo que debiera hacer, pero aún así maltrecha y rotosa como es la nuestra, es algo que se debe mantener más bien con la obligación de que se cumpla lo mínimo, lo básico. Y creo que ahí también hay una responsabilidad del ciudadano, porque en nuestro país tenemos la costumbre de sentarnos en el balcón y ponernos de jueces. Pero ¿quién eligió a Castillo? ¿Quién le dio su voto? El peruano que hoy se niega mejor dicho, el peruano que hoy dice, discute y se siente mal, que está bien la economía, no está bien la democracia, pero ¿qué hizo? Y cuando Castillo estuvo en el poder, ¿qué hizo? Nada. Todos mirábamos. Por eso yo en el libro trato de rescatar el rol del equipo especial. Ese va a ser mi siguiente pregunta, porque al final tú dices, esto en realidad es un homenaje al equipo especial que logró poner un punto final a un sistema político que estaba degradando el país en su máxima expresión. Yo siempre he leído con respeto a Stefan Zweig, este escritor que enseñó los momentos estelares de la humanidad. Y él lo que enseña es, muchas veces una sociedad, un país, el ser humano se está yendo a pique y de pronto aparece una persona, una comunidad, un grupo de personas que salvan esa sociedad que se estaba hundiendo. Y a nosotros nos ha pasado eso.
De pronto, 67 hombres y mujeres, liderados por dos coroneles, el coronel Harvey Colchado y el coronel Walter Lozano, hicieron su trabajo, silencioso, arriesgado y con valentía, y nos lograron salvar. Si ellos no hubiesen hecho ese trabajo y hubieran hecho, al igual que todos los peruanos, sí, qué problema que esté Castillo, y se quedaban de brazos cruzados, en este instante estaríamos con Pedro Castillo de gobernante. Pero incluso este tema de la conformación del equipo especial de lucha contra la corrupción tenía una decisión política. Y hasta en eso le fallaron a Castillo, porque su propio ministro Mariano González. No sé si del interior, ¿no? Sí. Mariano González, porque también ha sido ministro de Defensa en su momento. Sí. Entonces, es el que decide, sí, vamos a colaborar con las investigaciones, ¿no? Y ponemos a disposición a estas personas a la Fiscalía. Y ahí es donde empieza también el drama de Pedro Castillo, que se nota claramente que empieza a entrar en contradicción respecto a la formación de este equipo, ¿no? Tanto que lo saca a Mariano González, y González sale luego en medios de comunicación a decir qué es lo que estaba pasando al interior, ¿no? Lo que tú dices permite hacer también un acto de justicia a todos. Creo que la fiscal Marita Barreto, más allá de la opinión o críticas que cualquiera pueda tener sobre ella, yo me remito a la historia que he encontrado y que he narrado. Ella tiene el enorme mérito de pedir que se conforme un equipo de policial que la acompañe en las investigaciones. Ella como fiscal se da cuenta de que los fiscales no están preparados para investigar este tipo de temas. Entonces ella solicita al ministro del Interior que le arme un equipo que colabore en las investigaciones que iba a hacer. Ese es un gran mérito, porque ella tiene la lucidez de decir: no tengo la soberbia de que solo los fiscales lo van a hacer, necesito a la policía. Y el ministro Mariano González se juega el cargo, saca la resolución ministerial y crea el equipo especial. Entonces creo que esta historia, el país le debe gratitud a la tarea que hizo la fiscal Barreto con su equipo de fiscales, el rol del ministro del Interior de ese momento, Mariano González, que no importa, dura 15 días, pero hace el hecho fundacional del equipo, y luego estos 67 hombres y mujeres que trabajan de una manera realmente valiosa. Yo siempre digo que en este país es muy fácil pasar de héroe a villano. Y entonces estamos en un momento nuevamente llamativo. Viste que Fujimori ha vuelto a salir de prisión. Sí. Una nueva fiscal o un nuevo fiscal de la Nación ha sido nuevamente tocado por presuntos actos de corrupción. Entonces, Patricia Benavides, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque si bien es cierto, tú nombras a Marita Barreto y al equipo especial de lucha contra la corrupción formado por un grupo de policías, ¿por qué no la nombras a ella? Porque en el curso de la investigación fui hallando que Patricia Benavides nunca estuvo al frente de estas investigaciones, y ella no creía en la posibilidad de combatir la corrupción de Castillo. Ella lo que hizo fue un acto político, servirse de lo que otros habían hecho para legitimarse en el cargo. Yo sé que esto que digo a muchos le molesta, pero la verdad yo no parto de si estoy a favor de este o del otro. Creo que lo que en nuestro país es una muestra atroz de incultura es a favor o en contra, los buenos o los malos. La vida no es eso. La vida está hecha de matices, de diversos elementos. De pronto alguien que no nos cae bien hace algo bien y hay que reconocérselo, y habrá que cuestionarlo por lo que haga mal. Pero esa es mi opinión, y yo no creo que la fiscal Patricia Benavides pueda ser considerada como la que lideró todo esto. Hay quien cree que es una heroína. Incluso Sí. hay quien dijo que era la dama de hierro en su momento, ¿no? Yo me he encontrado con gente que me cuestiona y me dice que por qué no la reconoce. Entonces yo simplemente digo, yo tengo una obligación: contar lo que veo, narrar lo que descubro y referir lo que lo hago con pruebas.
Y si alguien que yo mismo pensé y aplaudí en su momento, descubro que no lo era, yo no voy a caer en ese juego de por razones políticas hay que respaldar. Yo no hago política. Yo simplemente soy alguien que intenta narrar nuestra historia reciente. Que es lo correcto. Bueno, el libro es de Humberto Jara, Así cayó Castillo. Aquí dice, la historia secreta del equipo especial PNP, 67 hombres y mujeres que salvaron la democracia en el Perú. Cada cierto tiempo salvamos la democracia, pero la gran pregunta es ¿para qué la salvamos? Esa es que es la gran incógnita de este país, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar como ciudadanos a pensar ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que queremos? Ya hemos visto, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, la clase política nos ha destruido al bienestar que un ciudadano merece. No puede ser que haya pésimos servicios de salud, educación. de educación, las carreteras maltrechas, la economía maltrecha. Creo que es el momento en que los peruanos debemos de empezar a pensar, cuando haya que elegir, hay que olvidarnos de la política y hay que empezar a construir un tejido social que nos permita resurgir, ¿no? Me tinca que la próxima historia que escribas será la historia del sombrero. No, yo... Fíjate que ese es un gran tema. Sí, yo lo sé, pero... Un gran disfraz. Yo creo que la pesadilla que hemos vivido, porque yo miro estos 18 meses de Castillo como una pesadilla, pero que no está referida solamente a Castillo. Para mí es una pesadilla haber visto que la izquierda tradicional lo respaldó, que sectores de clase media, con cultura, que han ido a la universidad, lo respaldaron, que por esta cosa de blanco, negro, mi enemigo, a favor o en contra, gente con cierto conocimiento respaldó a Castillo. Y eso a mí, ¿sabes?, me da una mirada de un país inculto, pasional y autodestructivo. Y eso es algo que yo quisiera que ojalá, conociendo, entendamos y tratemos de construir otro país. Ya es demasiado que los peruanos nos criticamos unos a otros, nos insultamos unos a otros, estamos pendientes del error del contrario para machacárselo. ¿Por qué no construimos juntos algo? Porque aquí viven nuestros padres, nuestros hijos, van a vivir nuestros nietos. ¿Cuándo vamos a pensar en que no son las diferencias políticas las que construyen una sociedad? Es el trabajo en conjunto, el pensar y en reclamar que se hagan las cosas. Permíteme esto último, yo veo que hay un ministro de Economía incompetente, pero nadie reclama que pongan uno que sepa y que armen un equipo. Nos anuncian el fenómeno del niño, pero nadie reclama que no se está haciendo nada y vamos a volver a vivir un drama. No podemos ser tan inactivos con aquello que nos daña. No, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Creo que es importante siempre recordarlo. Lo hacemos de alguna manera, pero somos a veces un poco aislados también en ese aspecto cuando tendría que haber un mayor sentir. Yo a veces digo que la población ha perdido, o el peruano ha perdido el alma. El alma de pensar en su país. Estamos en un país de sobrevivientes, de que cada quien ve cómo sobrevive. Y eso a la larga termina explotando. Ese es el sálvese quien pueda, ¿no? Y una comunidad, un hogar, una pequeña comunidad o una sociedad no se puede basar en el sálvese quien pueda y no se puede basar en las ideologías. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. A ti, Jesús, por una charla tan interesante. Humberto Jara, el libro está ya aquí a disposición de todos, se llama Así cayó Castillo, la historia secreta del equipo especial contra la corrupción, que creo que es importante saludar su trabajo y, por cierto, léanlo, es bastante interesante, se van a encontrar con muchas sorpresas y seguramente con algunos personajes que tenían ahí algunas relaciones que ustedes no conocían. El libro es editado por Planeta y seguramente será un muy buen obsequio para estas fiestas de fin de año. Nos vemos, se cuidan.